Bienvenidos a la entrevista a Gira de Mont. ¿Qué tal estás, Gira? Hola, Ivonne, gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias a Dios, bien. Bueno, bienvenida a esta primera entrevista, la primera entrevista que hacemos con el otro lado del charco, con Hispanoamérica, así que en este formato digital, así que estrenamos formato modelo, así que gracias por estar dispuesta a ello. Excelente, gran oportunidad de abrir los éxitos que podamos compartir y que podamos Ujú. propiciar a través de una ventanita con el que podamos influenciar sobre las personas y eso es importante, así que la- el privilegio es para mí. Muchas Bueno, gracias. bueno, vamos a hablar de Gira. ¿Quién es Gira? ¿De dónde es Gira? ¿Dónde naciste? ¿De dónde es tu familia? ¿Dónde creciste? ¿De dónde eres? Pues tuve la bendición de nacer en Venezuela, Ujú, de padres cuyos orígenes son extranjeros. Mi papá y sus orígenes son franceses y mi mamá y sus orígenes son españoles. Así que Venezuela fue durante muchos años, más de un siglo, albergue de todos esos procesos de migración de ese otro lado del charco. ujú, Y bueno, somos descendientes de ese proceso. Tuve la oportunidad de vivir en Venezuela y desarrollar mi carrera. Estudié ingeniería en producción industrial, ujú, eh, pasando por tener la oportunidad de trabajar para Mafre desde que me gradué de la universidad y en el año 2013 me brindaron el privilegio de elegir poder venir a Centroamérica para ujú. aportar a Mafre el desarrollo de productos en el proyecto de automatización y de incorporación del modelo Mafre en la región. Entonces, a partir del 2013 estoy en Guatemala y entonces ahí voy a decir que encontré el milagro de encontrar un lugar donde Ujú, darle albergue a mi hijo. Vine de tener, en Venezuela tuve el privilegio y la bendición de ganarme el título de madre de un príncipe que me regala el motor de vida, ya que me da el reto de ser la mejor mamá de una persona neurodivergente. ujú, Con él llegué a Guatemala y acá en Guatemala Dios luego me regaló un milagro, que es haber conocido al amor de mi vida acá. Y también pues me premió con un príncipe que parece no ser nada divergente y lo diferencio porque entonces me da un cierre maravilloso de poder ser la mejor mamá ujú. con ambos títulos, pero con unos grandes retos totalmente distintos. Entonces, eso es un poco mi familia. Ha sucedido que la situación que conocemos de Venezuela ha hecho que las personas hayan decidido eh, tirarse al mundo, yo lo llamo de esa manera, y llevar el amor de la fraternidad, la lealtad, la visión de futuro, de negocios, de desarrollo profesional con excelencia, que creo que es la parte que más debemos viralizar de lo que hacemos los venezolanos en el mundo. Y entonces hay muchos venezolanos en el mundo y mi familia también está así un poquito regada. Tengo Ujú, un hermano en Argentina, tengo mi segunda mamá, porque mi primera mamá se fue a los brazos de Dios, pero mi mamá, mi progenitora, pero mi segunda mamá está en España. Ama ujú, España está ya desde hace 30 años y ama, estuvo en Algeciras y ahora está en Málaga. Y bueno, creo que somos hijos de Dios, ciudadanos del mundo. Ese es un poco mi origen y mi... a que vi muchos países, muchas ciudades, muchos cambios. ¿Y qué recuerdas de tus primeros años en Venezuela? Cuando eras pequeña, cuando estabas empezando a ir al colegio, ¿cómo era Venezuela en aquella época? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo, qué memorias te trae esa época? Es un país hermoso, eh, tanto en su, bueno, lo que recuerdo, ¿verdad? Claro. Tanto de toda la naturaleza como de las vivencias y de la fraternidad y de la hermandad que se vive en el gentilicio de mi país. Ujú, Eh, es un país millonario
talentos y bueno, con una eh, posterior al descubrimiento del tesoro del petróleo, vamos a llamarlo de esa manera, nos convertimos en una economía rentista que Ujú, entonces hizo un cambio cultural importante y yo soy de la generación de esa post-Venezuela Saudí, le llamaba a mi mamá, cuando la explotación del petróleo y todo se puso muy económico y entonces había mucho dinero y mucha evolución. Nací en el año 82, entonces los años 80 y 90 fueron años de un gran despegue financiero, cultural, pues de economía de mucho empuje, ujú, pero con, digamos que una falta importante de educación ya, en el sentido de, pues, de cultura, de educativa, profesional, que sí la hemos tenido, de que el enfoque de nuestros padres es de crear humanos de excelencia, porque así lo viví yo, los ujú, estándares que había que cumplir hacia los papás que se encargaban de estar trabajando, etcétera, los estándares eran altísimos, pero se requería mucha más educación, pienso yo, y bueno, el resto tal vez no lo conversamos porque ajá, es otra Venezuela que no fue la que yo viví, pude trabajar y estudiar a la vez. Eso es algo que también es importante de mi vida, que quiero compartir. todo era por empezar por cómo cómo era tu entorno, cómo era para ti cuando eras pequeña ir al, por ejemplo, al colegio, si era algo, un espacio que era agradable por estar con amigos, si era un sitio donde con esa búsqueda de excelencia, pues había demasiada, pues búsqueda de, pues era muy rígido, cómo era, qué recuerdas de esa época y cómo eras tú como estudiante, ¿no? Cómo se te daban las habilidades que te pedían, si había cosas que disfrutabas, cosas que no, quiero decir, cómo esa interacción con ese mundo de aprendizaje, de crecer y de acercarnos, ¿no? A hacernos mayores en un entorno que la sociedad nos está pidiendo algo, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Pues para mí fue retador, la verdad. Mi mamá, pues creo que vivimos una cultura donde las familias no eran el modelo de familias unidas. Venezuela en los años 80, 90 estaba en pleno proceso muchos divorcios, muchas separaciones, mamás solteras, papás, sí, familias divididas, y ese fue mi entorno principal, ver una mamá ausente 10 horas al día y yo con muchas ocupaciones derivado a que mi mamá estaba ausente, entonces me ocupaba con hacer muchas actividades, el colegio, el ballet, el karate, y todo ese entorno para mantenerme ocupado y ocupada y que se lo agradezco infinitamente porque me permitió tener muchos entornos de cuidado y de aprendizaje y de modelos y de valores, ¿verdad? Y bueno, mi abuelito se encargaba de llevarme a todas partes, al médico, al ballet, al karate, al piano, a todas esas cosas que entonces hizo un papel extraordinario como abuelito o papá. Y bueno, pues seguir el modelo de mi mamá de excelencia, de trabajadora, empresaria, etcétera, también me lleva a mí a esforzarme a poder tener sus expectativas o a llenar sus expectativas sobre pues, la excelencia educativa y de ser excelente en todos los aspectos de la vida. Entonces, fue un reto poder sentirme en algún momento, si queremos verlo de esta manera o lo he analizado de esta manera, quería ser el impulso, el motor y la certeza de que mi mamá lo estaba haciendo bien y bueno, yo siempre lo dijo y yo lo repito y creo que lo logramos. Yo era su proyecto de vida, entonces tenía que cumplir su proyecto de vida, ¿verdad? Ese fue mi entorno, amigos que hasta el día de hoy somos amigos. Puedo decir que tengo mi mejor amiga tenemos 40 años de amistad, 41 años de amistad, todavía somos amigas, hermanas, nos conocimos en el colegio
a los 3 años y nos hicimos las mejores amigas hasta el día de hoy. Y otros amigos que se han perdido, pero que en general nos encontramos, nos topamos en las redes y es como que, mira tú, ¿cómo estás? Que, o sea, digamos que en mi país se vive una hermandad de solo estar. Voy a contar una anécdota, se hacen filas hoy por hoy y bueno, para cualquier cosa se hacen filas para esperar la gasolina, por ejemplo, y la gente abre su carro y saca la gavera con bebidas y entonces nos sentamos a jugar dominó, aunque nunca en mi vida he visto al que está atrás o al que está al de adelante. Ese es el venezolano y creo que eso lo hemos exportado al mundo ahora. Y Ujú, así lo recuerdo. sí. ¿Y cómo fue ir avanzando? ¿Qué te llevó a elegir esa ingeniería, ¿no? que estudiaste? ¿Qué te arrastraba hacia allí? ¿Fue una decisión fácil? ¿No? ¿Tenías habilidades para ello? ¿Tenías ese objetivo por alguna necesidad? ¿De dónde vino esa inquietud? Quiere decir que ya tenías claro lo que buscabas. ¿Qué hacía que ese camino te llamase? ¿O cómo acabaste ahí si rebotaste de diferentes sitios? Bueno, mi mamá era administrador y contador Ujú, y era empresaria, había fundado empresas. De su empresa creaba material audiovisual, o sea, hacía todo temas institucionales y comerciales, o sea, cuñas de televisión para los canales de televisión abierta, ese tipo de cosas hacía la empresa de mi mamá y pues viví todo ese entorno. Eh, Más sin embargo, siempre desde chiquita ujú, creaba cosas con madera, creaba cosas con plasticina, creaba cosas. Entonces yo siempre me orienté a poder crear cosas. Cuando me tocó elegir qué iba a estudiar, hay un proceso en Venezuela donde haces un análisis de tus actitudes y te hacen una evaluación y entonces se llama la prueba de actitud académica y ujú, ahí aparecían cosas locas como músico y ingeniero, químico y matemático, y así todos los extremos locos del asunto. Y bueno, a la final me gusta servir a ujú, las personas y me gusta que las cosas funcionen, que tengan un entorno de logros y de propósitos y que esos propósitos puedan siempre verse logrados con las mejores estrategias. Entonces me identifiqué con la producción industrial, también pues todos en Venezuela pensamos en el petróleo, eso no creo que todos lo hacemos en origen, y entonces bueno, en su momento me veía dirigiendo los mejores procesos de refinería o creando nuevas refinerías, eso fue lo que, lo que me llevó a escoger la ingeniería en producción industrial, ambas cosas orientadas a hacer mejor o más efectivo lo que se hace y cómo se hace. ujú, Y bueno, en el tiempo, cuando me gradué, había una feria de trabajo donde los primeros lugares de las universidades eran los primeros en ir a entrevistarse a la feria. Y ahí me entrevisté con Mafre. Mafre Mutual Asociación de Productores de Fincas Rústicas de España, es lo que significa Mafre. Y allí me conquistaron, así, yo me gradué en julio y empecé a trabajar en Mafre en septiembre. Inicialmente para crear, estaba en ese proceso la certificación ISO y entonces había que todo documentarlo, entonces entré a la estructura territorial para la documentación de operaciones y procesos de la empresa. Se llama Organización y Métodos, el departamento donde entré a trabajar con 21 años. ujú, Yo hice mi carrera en 4 años porque decidí no tener ni fiestas, ni vacaciones, ni nada, porque yo necesitaba poder ser un pilar, que mi mamá dejara de ser tanto sacrificio y yo poder ser pilar y aportar. Entonces me dediqué a estudiar de día y de noche. eh, y bueno, resultante, yo me gradué cum laude y fue como pude acceder al abanico principal. Y bueno, me conquistó Mafre, de allí saltamos a crear sus productos en Venezuela, la coordinación de estudios técnicos, creamos productos de vida, de fianzas. La creación de productos tiene que ver desde el diseño de
responder hacia el riesgo, el diseño de coberturas, beneficios, la definición de los documentos y el contrato, que los seguros son contratos de adhesión, es una figura jurídica que permite establecer una relación entre dos partes, y luego diseñar el modelo tecnológico para llevar a la venta y a la comercialización, distribución y servicio de esos productos, y luego las capacitaciones al área comercial y al control de las políticas que se deben llevar para todos esos procesos. Eso lo hicimos en Venezuela desde el 2003, desde el 2003 hasta el 2010 más o menos, donde incluso aportamos el diseño de la estructura de reaseguro y la tecnología para administrarlo. Y bueno, con todas esas cosas me trajeron a Centroamérica para hacerlo mismo. Así en resumen. Es muy interesante porque aquí en España Mapfre es conocido como marca, obviamente de anuncios, de seguros de coches, ese tipo de cosas. Y conozco gente pues, que trabaja en pequeñas oficinas con esa marca. Pero claro, no te das cuenta de todo lo que hay detrás de una multinacional que está en muchos países, que obviamente que tiene muchos procesos por detrás y que el mundo del seguro es extremadamente complejo y que se apoya en muchas patas. Claro, si no hablas con personas que están, ¿no?, en la parte de atrás, que están creando todas esas estructuras para que luego alguien te oferte un seguro u otro, no eres consciente de todo lo que hay detrás. Tú solo ves el anuncio, la oficina, la persona que te hace una oferta con un dinero por un riesgo y no te das cuenta de lo compleja que hay detrás, que alguien tiene que crearlo y en tu caso no. O sea, digamos, has sido una persona que gracias a la meritocracia, al sacar muy buenas notas, sacar en la universidad, llegaste primera a esa entrevista, encontraste tu sitio y fuiste capaz de construir con ellos esos procesos que les ayudaban a adaptar sus procesos a un nuevo país, a una nueva cultura, a unos nuevos servicios que igual había que crear. Entonces es muy interesante ver esa parte de atrás que es muy oculta de la parte de las empresas. Las empresas solo tienen una parte pública, lo que el cliente ve, pero hay muchas cosas detrás, sobre todo si ya estamos hablando de grandes estructuras, que ni te imaginas, ¿no? Entonces, ¿y cómo te movías por esa parte de atrás? ¿Cómo era para ti ver todas esas bambalinas que el cliente no ve? Sí, mira, es fascinante y es mi pasión yo me enamoré de encontrar la manera de servir a las personas en el momento justo en el que más lo necesitan. Es identificar esas necesidades más allá de lo que culturalmente se crea, que es lo que realmente necesitan, es entender dónde realmente estar para cuidar de las personas. Y Mafre lo hace de una manera fantástica. Mafre, los que hemos tenido el privilegio de trabajar con esta organización, se mete en uno el trebolito que recientemente cambió, es un trebolito ahora un poco más suavizado, pero se mete el trebolito en el espíritu, sembrando al espíritu original. Por eso dije el significado, muy pocas personas saben lo que significa Mafre. La mutualidad es para mí un modelo de excelencia y trascendencia, porque muchos se benefician del beneficio que en conjunto logran. Entonces, así nació Mafre, por eso vuelvo, Mutual Asociación de Fincas Rústicas de España. Cuando uno lo dice así, fincas rústicas y la gran potencia en más de 80 países y modelando cuidar de las personas, entonces ya parece cuña, ¿va? Ya parece propaganda, pero es que es verdad, o sea, cómo se vive esa cultura de mutualidad sembrada en todos y cada uno de los países donde la inversión está principalmente sembrada en beneficiar a más, no tanto lo que, o sea, la cultura Mafre no es tanto el populismo que genera la proyección de una gran multinacional, sino el invertir en las cosas que realmente necesitan muchos y llevar a la trascendencia el concepto de la mutualidad. Me quedó tan arraigado que, bueno, luego que tuve que ya no estar aportando o apoyándoles, creé yo mi propia manera de vivir la mutualidad y de servir, ¿verdad? Claro.
Sí, sí, al final el desarrollo de las empresas, obviamente una empresa de ese tamaño y esa historia, pues desde donde nació y esos pequeños orígenes, de esas pequeñas necesidades y luego cómo ha ido creciendo, adaptándose. Pero claro, el nombre, como son unas siglas, tiene esa esencia que efectivamente casi nadie conoce. Aquí en España ya te digo que no. Yo sí lo había oído porque conocí a una persona que está en una de estas oficinas y un día me lo contó, pero yo no tenía ni idea. O sea, es decir, entonces, no es conocido ya, es algo que forma parte de una historia más profunda, pero es interesante cómo las empresas evolucionan, van adaptándose y que hay mucho más, tanto en histórico como en procesos, de lo que vemos. Y cuando no tienes cierta cultura empresarial, no has tenido personas que tengan empresa, no eres capaz de ver todo lo que hay detrás. Solo te quedas con el escaparate y piensas que el escaparate es todo, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y Así es. entonces, este es el salto a Guatemala. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué Guatemala? Porque al final, ¿por qué ese país en concreto? ¿Cómo fue el cambio también para ti? Salir de Venezuela, además con un hijo, que decir, al final sería una transición importante, un reto, porque al final ibas con la mano con ellos, ¿no? Pero había muchos cambios. Correcto. Pues derivado a mi desempeño en Mafre Venezuela, la que en ese momento fue parte del equipo que implementó la nueva tecnología que venía de Mafresoft hacia América, eh, tuvo la oportunidad de consolidar la holding para Centroamérica y me propone que la apoye. Hubo en Centroamérica un país, el país Costa Rica, Ujú, tenía un monopolio donde solo el Estado tenía los productos de seguros, el Instituto Costarricense de Seguros, el INCS, y Mafre, como suele hacer, poner su trebolito en el mapa, logra penetrar el mercado de Costa Rica y generar su modelo o tener la autorización para crear el modelo, además de posicionarse en el resto de los países de Centroamérica y crear la holding para América Central. Eh, es así como mi jefe en ese momento, que no la voy a nombrar porque sigue siendo una figura muy importante en Mafre y prefiero que ella se destaque y no tengo autorización para nombrarla, pero me da la oportunidad de continuar la trayectoria de crear productos y me trae, originalmente estaba desde Venezuela creando ujú, el diseño de los productos, las coberturas, la adecuación, el diseño del sistema para adecuar lo que era el modelo MAFRE, las coberturas, modelo de estructura de llevar datos, de los megadatos y ese tipo de cosas. Estamos hablando, no, era no IA, era humanos con mucha inteligencia desarrollando tecnología. Entonces, pues me traen acá y bueno, tuvimos desde el 2010 la oportunidad de estar a distancia trabajando para desarrollar los productos en Costa Rica y bueno, luego se abre la oportunidad de trabajar al mismo momento Costa Rica, Nicaragua y Guatemala y pues estaba mi coyuntura personal de que también paso por el proceso de que no funcionó ujú, mi relación de pareja y tenía que decidir qué hacer porque tenía un hijo de 6 años en ese momento y bueno, estaba la oportunidad de ofrecer ya en Venezuela la situación. Yo nunca creí en el modelo chavista. ujú, Eh, Cuando Chávez se accede al poder, fue mi primer año de elecciones, lo recuerdo, y con esa, mi abuelo, que fue eh, político, o sea, sí estuvo activamente político en un partido importante de Venezuela, no fue una figura pública, pero sí nos enseñó a tener criterio. Y mi abuelo era de un partido político y mi mamá era del otro totalmente contrincario. Mi mamá era socialdemócrata y mi abuelo era social izquierda de Acción Democrática. O sea, izquierda democrática y mi mamá derecha democrática. Y entonces tuve la oportunidad de desarrollar criterio para tomar decisiones. Así que yo nunca he sido partidaria del criterio populista que generaba en lugar de una igualdad donde todos estuviéramos bien, es
más un fascismo que comunismo o todo lo demás que pueden decir, y no voy a hablar mucho de política, pero es mi Ujú, concepto del por qué tomo la decisión ujú, en el año 2012, cuando se hace toda la manipulación sobre la enfermedad de Chávez y la manipulación de una elección en la cual yo trabajé activamente y conozco con mis propios ojitos el verdadero resultado. Me sentí defraudada, me sentí robada y sentí que era yo la que estaba desubicada y estaba en la puerta la oferta, así que la tomé y Dios me puso la oportunidad de elegir a dónde iba a estar. Podía estar en Panamá, en Costa Rica o en Nicaragua, o en donde fuera. Con el mismo criterio analicé y me encontré que Guatemala es, lo voy a decir con amor y espero que así se escuche, el mejor país de América. ¿Por qué lo digo? Bueno, calidad de vida, eh, culturalmente, sociocultural, educativo, económico, religioso, moral, principios, valores, personas, todo está enmarcado dentro de mi concepto de un desarrollo de vida donde las personas cuidamos de personas. ujú, Y económicamente, pues imagínense vivir en un lugar donde más de 18 años con inflación despreciable, o sea, menos del 5% de inflación anual en global, donde el Producto Interno Bruto crece, donde la calidad de vida crece, con todas las situaciones latinas de inseguridad, de corrupción, de partidos políticos, pero aquí hay algo que también valoro y que yo lo viví en debacle personalmente, que es la individualidad e independencia de poderes, donde el poder del ciudadano es absolutamente respetado y la opinión es relevante. ujú, Entonces, eso me daba garantía que no se iba a repetir la historia y que iba a poder darle un lugar a mi hijo muy parecido a nuestro hogar, que lo estábamos rompiendo, pero con la posibilidad de proyectarse al mundo. Guatemala es, dijo el Papa Juan Pablo II, el corazón religioso del mundo. ujú, Guatemala es oportunidad educativa sin límites, o sea, acá están todas las universidades. Mi hijo chiquito estudia en un colegio que es una sede de un colegio de Estados Unidos, y no quiero destacar el hecho de que sea de Estados Unidos más que el hecho de que tiene la oportunidad de estudiar en un tipo de educación más realista, con un modelo donde él va a su ritmo y su educación está bajo su responsabilidad y decisión, aunque tiene 8 años. ujú, Pues está estudiando en una universidad abierta, donde él ha tomado la decisión de qué va a estudiar, e incluso está llevando cursos en Harvard, aunque esté presencialmente aquí, y tiene su reto de ser neurodivergente. Entonces, creo que encontré una ventanita donde ciertas barreras no me fueron tan difíciles y me permitió también desarrollar esa pasión por el seguro y traer al mundo de América Central la cultura. Interesante, porque esa me gusta mucho cómo evaluaste el cambio de país estudiando las características y tomando responsabilidad sobre ello. Quiero decir, muchas veces nos adormecemos como sociedad, dejamos que otros tomen decisiones, porque claro, de eso requiere un esfuerzo. Tengo que mirar, tengo que comparar, tengo que ver si me equivoco o no me equivoco y tomo un riesgo al decidir. Decidir es un riesgo y muchas veces sentimos que es un menos riesgo no decidir, como que, bueno, que vayan pasando las cosas, pero ese que vayan pasando al final, políticamente, socialmente, nos acaba llevando a lugares donde se va perdiendo la estructura. Damos por hecho que lo que hemos conseguido se va a mantener y no es verdad. Si no lo mantenemos de manera activa y no construimos encima, poco a poco se empieza a degradar todo. Correcto. Y en esa decisión pues tuviste que valorar muchos conceptos y que al final no eran sencillos y que obviamente los que para ti eran importantes estaban ahí y lo viste claro y diste ese cambio, que no es un cambio fácil de cambiar de país. Yo no me veo haciéndolo, no lo he hecho nunca. Sí he viajado, pero no he cambiado de residencia de esa manera. Entonces, es un cambio muy potente
y nos pone ante esa responsabilidad como ciudadanos. Es decir, tenemos que de alguna manera activamente decidir qué estamos decidiendo, porque no decidir es la peor decisión, porque vamos a acabar mal, porque va a haber gente que abuse de poder y que nos acabe con buenas palabras, con incluso a veces buenas intenciones, pero puede hacernos mucho daño y se está viendo. Ahora mismo, por ejemplo, en España estamos degradándonos. Aparte de empobrecernos en toda Europa, hay una degradación social y política evidente, y en algunos otros países de Hispanoamérica lo habéis vivido de otras maneras, pero hay algunos que están intentando dar la vuelta, ¿no? O sea, está complejo el tema, pero por lo menos tomar la decisión individual, ¿no? De qué puedo decir yo con mis opciones. Y disteis el cambio, fuiste a Guatemala, seguisteis con el proyecto de Mapfre. ¿Qué te hizo crear tu propia empresa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te salió esa vena empresarial de tu madre? ¿No? ¿Qué ocurrió para decir, cambiamos de etapa, dejamos una multinacional y ahora creo algo mío? O sea, porque al final es un cambio potente, no solo el dejar de ser empleada, sino de venir de un mundo muy corporativo muy grande, una estructura muy grande, a una cosa que sea puramente tuyo, que al inicio obviamente era muy pequeño. ¿Cómo fue ese salto, esa decisión? ¿De dónde vino la tensión? ¿Qué ocurrió? Bueno, Mapfre tiene profundamente arraigado el cambio como filosofía de gestión. Y bueno, la holding Mapfre América Central funcionó muy bien, o sea, porque unió ideales y modelos de negocio muy parecidos, y que hasta ese proceso cada país era Mapfre y Mapfre inyectaba todo su poder cultural y modelo de negocios en cada una de las empresas, pero finalmente eran empresas individuales, o sea, cada país era un pequeño trebolito, pero con todas sus individualidades, siguiendo un modelo exitoso, pero con individualidad. Hasta América Central no estaba esa segmentación por modelo de negocio parecido para poder regionalizar un poco mejor la eficiencia del negocio. Entonces, se convierte en ese momento, más o menos en el 2014, 15, quizás antes, ¿verdad? Hacia España, pero lo recuerdo más o menos en ese momento, donde se convierte en una subdivisión regionalizada, Latam Norte, México, que solo México es una potencia financiera y en el sector asegurador muy grande, absorbe todo el modelo de América Central por ser modelos de negocios similares o que pudiesen ser similares, fue lo que se creyó en ese momento. Y bueno, está Latam Sur, que es toda la parte sur, estaba Estados Unidos, estaba Europa, estaba Asia, estaba la inyección hacia Asia. Pues América Central es un puntito en el bolsillo de Mapfre, ¿ok? Ujú. O sea, es un tema. Y bueno, las directrices de la creación, desarrollo y estructura de proyecto que iba llevando yo cambió. Paralelo a eso, recibo la confirmación del diagnóstico de trastorno espectro autista leve de mi hijo y me toca decidir seguir en un proceso con Mafre o eh, centrarme en ser la mejor mamá de Emilio. Y creo que fue una decisión que ni siquiera tuve que pensar mucho, porque, bueno, luego de haber tenido el privilegio de adquirir todo el conocimiento, eh, desarrollar todo el amor sobre cómo cuidar de las personas a través de un modelo de contratos que permiten estar presente y ser el trípode de que sostiene la economía del mundo y de las familias. Si nos vamos al chiquito, el poder evitar pérdidas genera la certeza de la continuidad y la trascendencia de la calidad de vida, y eso es lo que hacen los seguros en profundidad. Entonces, al tener el conocimiento de los productos, del diseño y ver un océano azul inmenso de cosas por hacer, donde no es desde la aseguradora donde se logra, sino desde la intermediación de seguros, porque hay un componente relevante en el proceso de lograr la comercialización de seguros, y es las relaciones significativas que se hacen para que se pueda lograr la
confianza en tener un producto que realmente es intangible hasta que verdaderamente lo necesitas. Hay una cuña de televisión de hace muchos años, lo voy a decir responsablemente porque creo que está hasta patentado. En Venezuela una empresa tenía una propaganda que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y Murphy nos dejó muy clara la ley que cuando específicamente no lo tiene, seguro que lo necesita. Entonces, pensé que tenía la oportunidad de dejar de saltar en país. Yo trabajaba bastantes horas extendidas, o sea, eran 10, 12 horas al día y mi hijo estaba muy cercano a mí, pero en condición donde yo no estaba totalmente presente porque me tocaba viajar, porque me tocaba estar en la oficina y un montón de cosas. Entonces me pongo la gorra de mamá de solventar una crisis y de ahí en adelante muchas crisis emocionales y decido que tengo el conocimiento para hacer de ese primer mundo maravilloso que conocí, de cómo se gestionan los riesgos en Majadahonda, en Madrid, en Estados Unidos, porque Mafre me regaló la oportunidad de visualizar cómo es cuidar de las personas en todos los entornos y desde el fundamento más chiquitito. Entonces, y aquí había mucho por hacer. De hecho, acá hoy por hoy, cerca del 4% del Producto Interno Bruto está asegurado, versus Europa, que cerca del 70% del Producto Interno Bruto está asegurado. Así que hay mucho por hacer. Y pensaba que, estoy segura que un solo árbol no va a ser montaña, entonces no podía yo desarrollar productos y generar yo sola porque no le iba a llegar a 18 millones de personas, que es lo que habitamos, o irnos a los 80, 90 millones de personas que hay en Centroamérica, ¿verdad? Tenía que crear un modelo que permitiera que muchas personas tuvieran la suficiente cantidad de tiempo para crear relaciones significativas y cuidar de ellas y de sus patrimonios y de su forma de vida a través de un seguro. Entonces, así fue como nació Top Advisor en el año 2018. Top significa tecnología, operaciones y procesos. La tecnología sin las personas es basura, lo digo con mucho amor, pero la tecnología usada como herramienta es el arma más potente para lograr que las operaciones sean productivas y que los procesos se conviertan en modelos de gestión ágil para hacer altamente rentables las empresas. Y eso es lo que hacemos con un enfoque, ya ves, muy apasionado sobre el sector asegurador, pero extrapolable a cualquier empresa. Sí que tomaste toda tu experiencia de ver todas las bambalinas, todos los procesos, toda la tecnología que sostenía una gran multinacional y dijiste, bueno, ¿cómo puedo hacer la versión de toda esta estructura que sostenga cualquier otro tipo de negocio que esté ahí fuera, que se está sosteniendo de una manera pues mucho más arcaica o mucho más artesana o sin mucho fundamento, porque están a otras cosas igual, y yo puedo crear esas estructuras que les ayuden a que sean mucho más eficientes en su día a día, que su tiempo les rinda más y que todavía su servicio o producto sea mejor porque no están perdidos en pequeñas burocracias o errores repetitivos que genera cualquier sistema sin un proceso, ¿no? Correcto. Y bueno, me dediqué a estudiar sobre modelos y metodologías y de forma tal de poder hacer que la tecnología se convirtiera en una herramienta y no en un depósito de datos, sino que fuera una herramienta para capturar en tiempo real lo que estamos viviendo, consolidando que la información se pueda trabajar y se pueda automatizar. Y bueno, en el tiempo mi sueño era pues automatizar comunicaciones con los clientes, los seguimientos, que no se perdieran, y nació la inteligencia artificial. Por lo menos se popularizó, porque hace muchos más años que mis sueños ya existía, pero se popularizó. Entonces ahora incorporar la oportunidad de tener automatizaciones inteligentes que permitan a las personas dedicarse no solo a hacer negocios o no solo a tener relaciones significativas con clientes, sino a hacer. En la medida en que logramos tener suficiente tiempo para dedicar con disciplina, y ahorita voy a hablar sobre la palabra disciplina, pero dedicar con disciplina el ser, vamos a lograr
trascender a que nuestros hijos puedan desarrollarse en un nivel un poco mejor en cuanto a vida, calidad de vida y a logros y propósitos. Entonces, si yo tengo suficiente tiempo y hay cosas automatizadas con inteligencia que me permitan estar presentes y solucionar cosas, pero yo puedo ahora disfrutar de mi tiempo y puedo dedicar tiempo para dar de mí lo mejor de mí a otras personas, eso es lo que hace trascendental la tecnología en cuanto a modelar, que sea la herramienta para modelar operaciones y procesos. Y eso es lo que he venido haciendo durante los últimos 8 años. Eh, Hoy estamos cumpliendo 8 años en Top Advisor. Así, Enhorabuena, ¿visto? Qué todo trascendental. entrevista en tu octavo aniversario. Qué bueno. O sea que al final, para que todo el mundo nos entienda, tú lo que haces es instalar, implantar, poner en marcha lo que llamamos un software de gestión, un ERP, algo que ayude a una empresa a que sus procesos, en vez de llevarlo de una manera como se les ha inventado, pues tengan cierta estructura que permita automatizaciones, repeticiones, cosas, procesos, firmas que hagan que tu día a día, digamos, recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Muchos clientes a mí me llegan también con el no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero muchas veces no es que no tengan tiempo, es que lo están desperdiciando en volver a hacer esa labor que han hecho durante un montón de días y años, que hace mucho tiempo se puede haber automatizado, pero no lo saben o no le han dedicado el tiempo o ni siquiera se lo han imaginado o no ha llegado a la persona adecuada que les puede decir que eso pueden quitárselo, ¿no? Entonces, tú eres esa persona, la que le ayuda a identificar esto podemos quitarlo de tu mesa. Correcto. Y bueno, se me cumple una vez más otro sueño, porque al tener la tecnología suele tener unos costos que si tu giro de negocio no es el desarrollo de tecnología, se hacen pesados y terminas sintiendo que mueles agua. Y bueno, entonces el señor Pickerson hace muchos años desarrolló una herramienta que se llama Odoo Ujú. y que su enfoque no es trascender financieramente, sino hacer que las personas nos alineamos en cuanto a propósitos de hacer que las personas tengan las herramientas que necesitan para desarrollarse. Entonces es una herramienta con un potencial de más de 40.000 funcionalidades modelables, que era lo que más, yo sufría muchísimo modelando los productos en un sistema súper estándar cuadrado de tablas que hay que entender cómo funcionan las tablas en lugar de las tablas entenderte a ti. Con la herramienta Odoo, puedo hablarlo porque soy partner de la empresa, con la herramienta Odoo tú puedes modelar, o sea, es suficientemente flexible, pero suficientemente rígida también como para llevarte a crear operaciones que respondan a propósitos productivos y que establezca la ruta de cómo cumplir los procesos o procedimientos que llevan al logro de la operación. Entonces, operaciones comerciales dentro del CRM, operaciones productivas, puede ser de venta, de creación de productos, de modelar inventarios y retail, o sea, de cualquier operación, el ERP, estructurando y respondiendo a operaciones que el resultado va a ser vender un producto o un servicio, pero internamente todo va a tener una herramienta que agiliza que se logre el propósito. Entonces, con un bajísimo costo, porque modelaron la mutualidad de manera perfecta. Mientras más están, los costos son menores, entonces eso, y es un software libre, que bueno, lo que realmente se paga es la infraestructura y el control de la administración de las funcionalidades. Entonces podemos llegar a muchos más. En el sector asegurador, por ejemplo, acá en Guatemala hay 1.340 agentes intermediarios y corredores de seguros autorizados. Es una función que debe estar autorizada por un ente regulador. En todos los países es así, pero voy a poner el ejemplo para que se vea cómo, pues, del 100% del mercado asegurado, cerca del 80% lo tienen acaparado las primeras 20 empresas, tal vez porque le han invertido y le han inyectado y han generado, y las restantes 1.320, ¿qué pasa? Esas 1.320 o esas 1.340 deberíamos
tener la calidad de tiempo y la herramienta que nos permita tener la cantidad y calidad de tiempo para romper ese 94% de oportunidades que se necesitan, porque el sector asegurador es el trípode de sostenibilidad y trascendencia del mundo. Riesgos económicos, riesgos de salud, riesgos de vida. Yo, mamá, pilar de un hogar compartido con mi esposo, si no estoy yo o no está mi esposo, ¿qué pasa con los siguientes 20 a través de mí, pero que está esperando tener la potencia para desarrollar su vida y yo no estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si sí estoy, pero yo merezco tener un modelo que soy empresaria y que no tengo un autotrabajo, sino que como empresaria llevo el que dependen de este negocio, incluyendo mi familia? ¿Qué pasa en el momento en que yo cumpla 65 años, 70 años, donde voy a estar absolutamente cansada? Porque si esta máquina, si sigue a este ritmo, creo que va a necesitar vacaciones en algún momento. Todas las inversiones que puedo potencializar a través de un seguro de vida con retorno, con reservas matemáticas, etcétera. Estoy invirtiendo, estoy haciendo lo que me gusta y al mismo tiempo en esa inversión, que si no estoy va a sustituirme absoluta y plenamente, pero si sí estoy voy a tener un reverso que me va a permitir, no sé, recorrer el mundo, hacer un viaje o simplemente vivir de solo existir. Eso también lo hacen los seguros. Entonces, todo eso hay que decirlo porque no lo sabemos. No sabemos que pues el Estado paternalista es el único que nos puede jubilar. No, nosotros también nos podemos jubilar con proyectando rentabilidad en nuestras empresas, generando una trascendencia de futuro. Y la tecnología lo hace por mí. Eh, yo misma que he venido trabajando desde hace 23 años con tecnología, ver cómo fusionar el lado positivo de la inteligencia artificial en la automatización de lo que podemos hacer, donde yo me demoraba, no sé, 8 horas haciendo un análisis, una presentación y una cosa, y ahora son 2 minutos. Y lo hace mejor que yo, obvio. La tecnología sin el humano es basura. Entonces, no lanza una cosa que a mí me maravilla, pero siempre hay un cambio, siempre hay un punto y una coma que agregar, siempre hay algo que decirle, no, ese no era el concepto, revierte. Entonces, sí, tienes lo que más escucho de las IA, trabajo con muchas IA hoy por hoy, es, tenías razón, qué buena visión. Ellos lo están haciendo, pero sin mí no se hubiesen dado cuenta. Me explico, ese es el punto, lo que hacemos con nuestros hijos, forjarle criterios, generar estructuras, pero siempre estar allí para decirle, tal vez, como ya yo fui y vine 2 veces, mejor da un pasito más corto y no tan largo para que no te caigas. Eso es, básicamente. Es muy interesante el tema de la IA porque muchas veces se ve como una varita mágica y yo lo veo como una calculadora. Una calculadora, tú le metes números y te va a dar un número. Eso no significa que el número que te dé te sirva para nada, pero siempre te va a dar un número. Entonces, la IA siempre te va a dar una respuesta, un párrafo, una aplicación, un código. Eso no significa que ese código te sea útil, sirva para lo que querías, sea correcto o no. Y ahí está el criterio, ¿no? de verlo, revisarlo, vuelta, haz otro. Pero esa rapidez te permite iterar muchas veces. Y entonces hay un aprendizaje conjunto mucho más rápido de las 8 horas que tú te llevaba a hacerlo por primera vez y que después de 8 horas, pues bueno, se queda como esté porque ya no tienes fuerza. En cambio, están cambiando muchas cosas y es muy interesante verla ya como esa herramienta que me ayuda a aprender más rápido, a iterar más rápido, a testar más rápido y a ofrecer más servicios, a ganar tiempo para otras cosas y que muchas veces es ser creativo, el estar sin hacer nada para que se te pueda ocurrir algo, porque a veces olvidamos que para ser creativos tenemos que estar en silencio, callados o distraídos y eso no ocurre en un día a día ajetreado con teléfono sonando. Entonces hay que dejar un espacio también. Entonces, muy interesante el ver las herramientas que tú implantas de procesos como la manera de poder volver a ser creativos. Recuperar esas horas que ahora mismo estoy perdiendo en agendar, reagendar o en aceptar presupuestos que se hagan de una manera mucho más automatizada y ese tiempo que gano me permite adaptarme al mercado de otra manera, generar nuevas herramientas, estar atento a cómo está mi equipo, cómo está mi familia
eso es un poco la ventaja de la tecnología. O sea, lo que recuperamos y lo que nos permite volver a hacer que muchas veces igual se nos olvida. Correcto. Yo creo que el reto ahora de tener ese nivel de herramienta, hay que verlo como una herramienta, como el martillo del carpintero, como el Kanban del artista, del pintor, como el lápiz y el papel del escritor. Esto es una herramienta y verlo como herramienta creo que ahorita nos representa el reto de estar tan presentes, tan conscientemente presentes para detectar dónde es que debemos involucrarnos y dónde podemos aportar que la herramienta del resultado, que sin mi aporte no sería el absoluto éxito. Ese es el reto, reconocer que es mi aporte, no estoy perdiendo espacios ni estoy porque pues las noticias están abrumadoras, Mm. empresas perdiendo dinero, porque bueno, eso es algo que también me gustaría trascender a quien le llegue este instante tuyo y mío. El dinero no es un fin, es un medio. Y como medio es una energía y como energía tiene que circular y circular para satisfacer necesidades o circunstancias que permitan impulsarte hacia tu propósito. Entonces, cuando el dinero lo vemos como un fin, suele convertirse en esta revolución que estamos teniendo y suele eh, desencadenar situaciones que nos afectan en lugar de beneficiarnos. Entonces, en ese proceso, pues obviamente la IA X, para no hacer publicidad, hace todo un análisis contable y hace conciliación bancaria, cosa que nuestros amados contadores nos solucionaban tal vez con un mes atrasado porque les llevaba un montón de tiempo y ahora esto lo hace en minutos. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos de los contadores? Mm. Necesitamos la visión legal, la visión financiera, la respuesta en cómo llevarte a tener buenas prácticas financieras para que esa energía sea ciclante y lleves la carreta en lugar de que tú la estés jalando, sea la carreta la que te esté llevando hacia el lugar donde tú quieras llegar. Entonces no es que lo estamos sustituyendo, igual que a los programadores, igual que no, al contrario, ahora el programador con esa, vuelvo a lo que dije hace un ratito, se trata de ser. Mm. Entonces, a mí me gustaba crear cosas y la tecnología me permite crear cosas y ahora me permite crear cosas mucho más rápido, pero entonces ahora tengo más tiempo para seguir creando cosas y eso es lo que hay que visualizarlo. El martillo del carpintero, el lápiz y el papel del escritor, la herramienta para automatizar y generar, crear cosas que me permitan el tiempo de ser. Sí, porque yo creo que es la parte que mucha gente está perdiéndose del tsunami que viene con la IA. Se escuchan efectivamente grandes compañías que están haciendo grandes despidos, sobre todo en Estados Unidos, que tienen una manera, ya no hay una red de protección, con lo cual los despidos ocurren de manera muy grande. Pero la parte que no están entendiendo es esos 10.000 que van a despedir en no me acuerdo qué empresa así conocida, no se están dando cuenta del potencial que están perdiendo. Es decir, si ahora no necesitas a esas personas, porque igual hay una IA que requiere hacer esa labor automática, tú imagínate tu diferencial como empresa si esas 10.000 personas se ponen a crear con tiempo disponible, 8 horas al día, Ajá. toda la energía que tienen dentro, conociendo cómo funciona la cultura de tu empresa. Es decir, estás perdiendo una oportunidad de oro, porque son 10.000 personas que podrían avanzar tu sector a lugares que de otra manera sería imposible. Porque en las pequeñas empresas se ve mucho. Pequeñas empresas, por ejemplo, has hablado de empresas de contabilidad que te llevan los impuestos, la contabilidad, el tema con Hacienda, pero están tan enfrascadas en el día a día, en el hacer, me pasas este documento, lo pasan, y todas esas labores automáticas que ahora son automatizables, que les lleva el día a día, realmente pues son los mínimos que necesitas para que funcione. Para eso te contratan, pero realmente no te contratan por eso. Ellos lo que quieren es que me asesores. Oye, esto está bien, voy bien en esta empresa. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Tú que has visto muchas empresas, tú que has muchos números,
exactamente. Hoy en día nadie hace esa labor, simplemente te mueven montones de papeles ya digitales, pero da igual. Y ahora de repente, como que eso se va a automatizar, entonces no va a hacer falta esas manos, pues que yo no quiero esas manos, yo quiero que esa persona se preocupe porque me diga, oye, pues que esta empresa igual tienes que darle una vuelta, es que tu sector está pasando algo, dame esa información más meta y no el que sí, que ahora tenemos que pagar 50 euros más de impuestos. Es que eso me da igual, yo lo que quiero saber es si tengo futuro aquí y tú tienes una visión que yo no voy a tener porque eres especialista en ese sector o en cualquier otro. Entonces, Correcto. el tiempo que recuperas es una oportunidad de oro bien enfocada para crear y aportar valor y ser realmente asesores para muchas empresas. Y ahora mismo esa parte de asesoría se ha perdido. Sí, fíjate que hay algo que también hay que verlo, o sea, una IA sin un prompt, ellos tienen, por ahí hay noticias de que tienen una propia red de IAs hablándose entre ellas, que seguramente detrás hay alguien, ¿verdad? Pero eh, sin un prompt no hay una magia como la que puedes vivir, entonces hay que exponer al mundo que se visualice con conciencia, con certeza de que tú eres el prompt, que si la IA hace la magia de la contabilidad es porque alguien atrás le está diciendo, crea tal o cual cosa y genera tal cosa y cuando lo revisa así es el resultado. Y es el resultado que le habrías pedido a 2 o 3 personas, ahora lo hace una tecnología. Pero sin el prompt esa tecnología no existiría, Mm. no aprendería, no solucionaría. Entonces sí es fundamentalmente importante que identifiquemos que son herramientas, como cuando se inventó la rueda o cuando Henry Ford se dio cuenta de que los 3 meses que se gastaban haciendo un carro, se podían hacer muchos carros para llegar a muchos, volvemos con la mutualidad. Eso fue lo que hizo Henry Ford, no crear eh, padre de la industrialización del automovilismo. Entonces, es eso, es de nuevo tener la oportunidad de entender que el prom somos nosotros, que la magia sin nuestro ingenio, sin nuestra creatividad, no se puede dar a través de la inteligencia artificial o de ninguna tecnología. O sea, la tecnología está al servicio de nosotros para crear cosas, para crear soluciones, para desarrollar modelos, para establecer oportunidades, ¿verdad? Sí, yo creo que el propio nombre nos hace, es como inteligencia artificial, cuando es el mejor nombre que se le puede dar, porque como hace una especie de magia, nos hace creer que realmente hay una inteligencia, pues empatizar con la respuesta y pues te puede llegar a llevar a lugares que no son reales y que además te pueden generar una especie de adicción. Y hoy en día, además, como digamos, está muy subvencionado, es decir, realmente tú no estás pagando todo el cómputo que hay detrás, de repente tú estás ahí jugando, generando imágenes, vídeos, la gente de cualquier cosa, y dicen, ya, pero esto porque, digamos, están generando una adicción, están aprendiendo porque no saben qué hacer con todo esto, están dejando que todo el mundo lo toque, pero en el momento que te empiecen a cobrar por lo del cómputo que hay detrás de esa pequeña imagen que has hecho así a lo tonto, o no lo usas o vas a tener que utilizarlo realmente para cosas que realmente tengan un retorno interesante, claro, para una empresa sobre todo. Entonces, estamos en un momento como que parece que toda una fiesta que está pagada, una barra libre, pero cuidado cuando empiece un poco a pagar, cuando esto empieza a tener una factura detrás y, oh, qué roto, y entonces tengas que hacer mucho más cuidado con lo que pides, para qué lo pides y qué vas a conseguir con ese resultado para que se pague la cuenta, ¿no? Correcto. Y bueno, poner eso, yo llamo que todas las personas traemos por adquisición el método Moon. Mátese usted mismo cómo hace las cosas. Ese es el método Moon para mí. Ese método Moon todos lo tenemos, pero todo buen resultado parte del método Moon para crear nuevas cosas. De lo que hablábamos que hizo. A ver, eh, leí hace poco un análisis sobre una conversación en la película de Steve Jobs, la conversación del genio. El genio que creó la máquina no fue Steve. Steve fue el genio que condensó todas las ideas y dirigió cómo masificarlo.
Y eso es tan importante como lo otro, si uno no hubiese existido el otro. Entonces, eso es lo que debemos, en lo que nos debemos concentrar. eh, y lo que a mí me fascina es que está al alcance de todos. Muy bien. Cambió la era donde solo unos pocos eran privilegiados al tener acceso a esas evoluciones, a esas estructuras, personas con el desinterés que yo comparto, o mejor dicho, comparto el interés del bienestar de todos, vamos a decirlo, no hacia el desinterés de que no es la energía financiera la que me mueve, sino vamos a enfocarnos en el interés en que todos estemos bien, donde va a ciclar el hecho de que todos tenemos acceso a esas herramientas, que es financieramente posible desde ser un chiquitito o de dar el primer paso en creer en ti para generar un emprendimiento, hasta las grandes empresas que puedan saber que ahorita hacen unos grandes esfuerzos en lugar de concentrarse en el bienestar de las personas, concentrados en ser los pioneros en una herramienta. Ya ser el pionero en una herramienta no es el punto. ChatGPT aquí las cosas las lideras por minutos. Ya las líderes son de minutos, no de trascendentales, pero siguen siendo trascendentes quienes nos han hecho más fácil la vida. Steve Jobs, Henry Ford, eh, no sé, no sé, no se me ocurre otro, pero entonces seamos nosotros los agentes de cambiarles la vida a las personas, con lo que hacemos, con nuestros trabajos, eh, yo quisiera tener más tiempo para entrar en Utilitas y dedicarle medio día de mi vida solo a Utilitas, aprender de ese montón de aportes maravillosos que he aprendido tanto, que lo que me mandas todos los días siempre, siempre me sirve para ese día. Así que quiero destacarlo, que no debe dejar de pasar, porque Dios, voy a ponerle una deidad aquí, Dios, como lo quieran ver, se encarga de que engranemos para que todos en conjunto, con cada una de nuestras existencias, podamos hacer mejor la vida de otros. Entonces, maravilloso. Sí, y volviendo un poquito atrás a cuando hablabas de el seguro de vigencia de la persona, que es la que con la que firmas, con la que tienes relación, es lo mismo lo que ocurre en las empresas. Es una persona la que haces que contrates esto, un servicio, un producto. Hay una persona con la que has tenido una interacción, y esa es la parte que muchas veces se nos olvida decir, sí, que tendrás herramientas, que tendrás software, que tendrás almacenes robotizados y robots, muy bien, pero hoy en día sigue habiendo una persona con la que decido, que la que me convence, la que es esta opción, esta casilla o la otra o este color. Y esa parte es la importante de no perder, porque es la personalización máxima que persona a persona nos permita realmente que esa venta, que ese servicio funcione de la mejor manera posible, apoyado en toda esta tecnología. Pero gracias a ese tiempo que ganamos, esa personalización, esa comunicación personal es donde no podemos olvidarnos, porque es el diferencial. Y muchas veces las empresas entran como en dinámicas, se distraen, se acogotan y descuidan el trato personal de sus clientes porque priorizan otras cosas, porque no han sido capaces de, ¿no?, de automatizar las que realmente no aportan o no tienen ese contacto directo con el cliente. Correcto, así es. Entonces, sí, bueno, creo que estamos en la misma época, somos agentes de tres grandes eras. Yo viví la era del no internet, Ujú, la era de la bicicleta y el trompo y las canicas, no sé cómo se llaman allá, y de sentarse en la orilla de la banqueta a platicar, solo platicar o a solo mirar el cielo. Eso ujú, lo viví en mis primeros 10 años de mi vida, y después también viví el internet y la invasión de la información en mis manos, de la computación. Luego viví la era de la globalización, donde ahora podemos importar las cosas del otro lado del mundo y tener acceso a todas las cosas que del otro lado del mundo sin restricción. Y ahora la era de la IA, somos una generación, y ahorita esta generación es la que está como sembrando los pasos de quienes vienen, y que siempre tiene que ser un bucle de ascenso
pareciera un bucle de descenso, pero realmente es un bucle de ascenso donde a partir de nosotros tiene que volar. Y pienso que el volar tiene que ir hacia el ser, Ujú. hacia que las personas sean, Sí, trasciendan, desarrollen, creen, hagan magia, hagan alquimia, eh, materialicen, no sé, estoy tratando de abarcar todo lo que pueda ser trascendental y bueno, el, el- el- el medio va a ser importante decidirlo correctamente y la tecnología es un medio también. sí. Estamos en un momento de mucha disrupción, esta IA va a ser un trampolín enorme, pero tanto para el que quiera crear, o sea, ahora mismo puedes crear más allá de lo que jamás había imaginado, pero también es un momento en el que el consumo, el consumismo de todo tipo se va a multiplicar, va a ser muy personalizado y va a ser muy fácil que te atrape, ¿no? Como los reels de TikTok, que una vez que entras no sales. Entonces, eso va a ocurrir también. Entonces, va a haber esa lucha y el mundo del emprendizaje vamos a tener que luchar con eso. Conseguir la atención del cliente para que valore nuestra oferta cada vez va a ser más difícil, conseguir que no se elija y que no cambie porque va a haber mucha creación y cambios y entonces va a haber mucho ruido. Entonces vamos a necesitar mucha pues, resiliencia, capacidad de sufrir, de seguir y tener un entorno de personas con las que queramos seguir colaborando, creando. Ha sido un placer esta entrevista. Y para ir cerrando, me gustaría, una pregunta que suelo hacer es si nos hemos dejado algo. ¿Hay algo que querías haber comentado, algo que quieras comentar, algo que igual no tiene nada que ver con lo que hemos hablado y quieras comentar de lo que sea? ¿Hay algo que ha quedado en el aire? Pues tal vez invitar a quienes nos escuchan en esta entrevista a, concentrarse en cuál es su propósito de vida, eh, sentirse valiente para ser y pertenecer sin reservas. Me ha enseñado mi hijo Emilio, que es neurodivergente, que hay todo un mundo mágico y maravilloso en la diferencia y la divergencia. Em, Ser su mamá o concentrarme en tratar de ser la mejor mamá y de entender su mundo para hacer lo que hacen todas las mamás, que es tratar de que su mundo sea un poco más sencillo, me llevó a entender que es un proceso de evolución la neurodivergencia, es un proceso de desarrollo humano, es un proceso en el cual nos obliga a sentirnos más empáticos y a dejar de prejuzgar. Eh, Cosas que para nosotros es una estructura estándar, no tiene que ser necesariamente así. Un berrinche en la calle de un bebé de 4 o 5 años tal vez está detrás del juicio de que malos papás o una culpabilidad, tal vez está detrás de entender que el mundo es terriblemente hostil, el ruido es insoportable, el calor, la ropa, ¿sí? Entonces, eh, mi siguiente misión es tratar de ser portavoz de que la neurodivergencia es una necesidad de conocer y de nos invita a acabar con el prejuicio de Ujú, cualquier clase. Yo hablo sobre la neurodivergencia, pero podemos tener prejuicios sobre lo que probablemente se esté viviendo en Irán, por ejemplo, ujú, sobre lo que se vive en el Vaticano, sobre lo que se vive en la India, una cantidad de prejuicios. Hay dos caras de una misma situación y la diversidad nos está llamando a entender que no necesitamos los prejuicios, que necesitamos ser parte de la solución. Entonces ese pedacito de llamar a que seamos parte de la solución, de que cada uno de nuestros mundos ha sido completamente difícil para cada uno de nosotros y si nosotros podemos ser mm, vía, material, mecanismo, para que para otros sea un poco más fácil por nuestro conocimiento, por nuestra creación o por nuestra simple existencia con una voz, con que además la voz es lo único que jamás nada ni nadie puede callar. Creo que es importante que tengamos la valentía de asumirlo, de hacerlo y que no importa lo que pase. No importa si hoy estás conmigo y mañana hay alguien que lo hace mejor que yo.
Lo Ujú, importante es que me diste la oportunidad de ser un trampolín para que llegaras a esa otra cosa más. Y vendrán otros. Somos tantos. Somos, no sé, 180 millones de personas, no lo sé. Acabar con la competencia, que no sea competencia, sino que sea una carrera por el mismo propósito, que la ujú. mutualidad se convierta en un concepto para todos, donde lo que yo hago beneficia a todos en más o menor medida, pero que beneficia a todos al que pueda abarcar. Y bueno, principalmente ser mecanismos de que todos podemos ser neurodivergentes, aunque sea en un pedacito de nuestra vida. Sí, y es muy importante eso porque muchas veces eh, se nos hace más fácil lo parecido a nosotros, el que piensa como nosotros, el que habla de lo mismo, el que reacciona como nosotros, porque obviamente es cómodo porque va a haber menos conflicto, menos discusión, pero obviamente el aprendizaje, la colaboración y realmente el reto está en estar con personas que son diferentes y es lo habitual. Lo normal es que haya personas que piensen diferente a ti, que hablen diferente a ti, que hayan tenido experiencias vitales diferentes y que pongamos en valor la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros como algo que pueda aportar, porque estas nuevas herramientas nos permiten llegar mucho más lejos y quizás alguien necesita unas palabras contigo, por la razón que sea, y ya está, sin buscar ningún otro gran propósito ni frase inspiradora, simplemente estar al servicio porque puede haber gente que pueda venirle bien y la vida sigue, ¿no? Entonces es muy importante romper todas estas barreras, fronteras, vernos como humanos y ya está, humanos complejos y que generamos problemas y eso nos da también la posibilidad de generar muchas empresas para resolverlos, pero esa humanidad que nos une y que muchas veces no la vemos así, no nos vemos como una especie y es una pena, ¿no? Pero yo creo que es importante recordarlo. Y ya para Así. ir terminando, final de la entrevista, va a haber gente que va a venir a estas entrevistas y me gusta preguntaros qué ha sido para ti la entrevista, para la gente que diga, uy, que me van a entrevistar, que me van a preguntar, me voy a poner nervioso, cómo ha sido para ti la propia entrevista, de qué te ha servido, con qué te quedas, cómo ha sido. Pues me he sentido extraordinariamente cómoda. Es una oportunidad de expresar lo que, con lo que puedo aportar al mundo. Sentirme nerviosa tiene que ver con el hecho de que a veces piense, ¿y hasta dónde irán a escucharme? Y el hasta dónde irán a escucharme también me da esa emoción de saber que seré escuchada y que hay una historia que está contando casos de éxito que son el punto, la punta del iceberg, porque debajo de esos éxitos que se puedan ver con mi nombre o con Top Advisor, hay toda una montaña abajo de formas de no hacer las cosas, Ujú, como, como Thomas Alva Edison no inventó la bombilla, él encontró las 999 maneras de cómo no hacerla, ujú, así como Albert Einstein encontró la manera de cómo no se mueven las cosas y que termina siendo solo relativo. Eh, Simple, la punta del iceberg que sirva de camino, de ejemplo, de escucha o de orientación, eh, se convierte en un propósito logrado. Así que tener esta ventanita de utilitas para mí es un privilegio. Ojalá se pueda aprovechar todo y cada una de esta conversación y que pueda aportar a quien valore y quien deba escucharla. Y pues yo me quedo a las órdenes de Ivonne, de Utilitas, de todas las maravillosas personas que están detrás de esa gran agrupación de intereses comunes y de aprendizajes para que si les puedo servir, me regalen ese momento de crear ese propósito de vida con cada una de las personas. pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos quién eres, tu ser y a qué te dedicas, tu propósito profesional y seguiremos en contacto y seguiremos conociéndonos, aprendiendo unos de otros y te quería agradecer mucho tu tiempo desde el otro lado del charco y ha sido un placer. En tu pasado y en mi futuro. Tú estás en mi futuro y yo estoy en tu pasado. Así de mágica es la vida. Muchas gracias. Un Bellísimo, saludo. gracias.